Para el día de hoy tendremos dos ponencias, el caso del profe Fidel Nava, que ha estado anteriormente con estudiantes de Mérida, experiencia también en selecciones de Venezuela, y que actualmente se encuentra en el Club Universitario del Carmen de Ecuador. Y luego del profe Fidel tendríamos al profe William Lira, con el tema que también les comenté por el grupo de WhatsApp. Hoy no podrá estar el profe William Camargo por unos problemas de salud. El profe, su ponencia entre semana, el día miércoles, estará pasando la información para que ustedes puedan ingresar y puedan ver su ponencia también. Entonces, esto él la va a organizar y publicará a través del grupo el enlace de esta conferencia. ¿De acuerdo? Entonces, le vamos a dar el paso al profe Fidel Nava, el cual es profesor universitario de la carrera de pregrado y posgrado en la ULA. Tiene experiencia, como lo comenté anteriormente, en selecciones sub-15, sub-17 de Venezuela y experiencia profesional con estudiantes de Mérida en la Copa Suramente, también como les comenté, se encuentra con el Club Universitario del Carmen de Ecuador. Tiene un máster en PNL y coaching. Bueno, bienvenido, profe, y bueno, un gusto que nos pueda compartir la experiencia y estos conocimientos que usted pueda aportarnos. Eh, bueno, muy buenos días por estos lados. Buenas tardes allá en Europa, en España. Muchas gracias, Rudy, por la oportunidad, a ti, a José Salvador y a bueno, los que han iniciado este camino de proponer estos espacios que sin duda son muy útiles para nosotros poder nutrirnos, poder alimentar ese trabajo que día a día hacemos en cada uno de nuestros contextos y del cual pues más allá de las circunstancias bueno, que hoy se viven y que ya es conocidas por todos, pues estamos aprovechando pues al máximo, diría yo, en lo particular, todos estos espacios que se han abierto prácticamente como tendencia a nivel mundial. Quiero pues agradecerte nuevamente a ti y bueno, no sé si se me escucha. Bien, perfecto. Sí, sí, bien, bien. Perfecto. Entonces, bueno, arrancamos ya, Rudy. Sí, iniciamos. Perfecto. Entonces, bueno, permítame compartir pantalla para de esta manera poder. Voy acá. Perfecto. ¿Me avisan, por favor, si se ve la pantalla? Sí, Fidel, se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como les decía, para mí es un gran placer poder estar compartiendo con todos ustedes, hermanos del fútbol, paisanos que sin duda en el lugar y en el contexto que se desenvuelven, pues están haciendo lo mejor de lo mejor y bueno, paso por este espacio para compartir algunas experiencias sobre uno de los modelos que en lo particular, para mi criterio desde el punto de vista de complemento tanto personal y profesional, me ha sido de mucha utilidad en su aplicación, bueno, para este deporte que tanto nos apasiona y que además de eso, pues nos permite entender una serie de acciones desde un punto de vista mucho más consciente en nuestro accionar profesional para que a través de ella nosotros podamos potenciar evidentemente lo que cada uno de nosotros estamos haciendo, ¿no? Quiero pues iniciar con este pensamiento que quiero compartir con ustedes. Eh, cada día, cada día enfrentamos, ¿verdad? Cada día tú enfrentas
un reto nuevo, justamente como en cada partido. Y precisamente es estar abierto a desaprender para poder reaprender. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que nosotros adoptemos una postura de desaprender muchos de los aspectos que vamos conociendo en el contexto del fútbol, si algo he aprendido también con la experiencia y en todos los procesos que he podido estar, primero es que la verdad absoluta sobre mis modelos, sobre los modelos de los demás, en un determinado momento, va a depender mucho de la forma, ¿sí?, en que nosotros vemos el fútbol, la manera como lo concebimos, la manera como lo interpretamos, y es aquí donde entra en juego y tiene cabida pues muchos de estos procesos que sin duda a lo largo de mi experiencia y a medida que vamos avanzando pues en cada contexto y en cada realidad, esto nos va a permitir, o este tipo de posturas nos va a permitir a nosotros ahondar herramientas, habilidades y destrezas para poder reaprender y en consecuencia poder mejorar cada acción que nosotros estamos inmersos en nuestro campo profesional y evidentemente ante el reto que significa cada complejidad de asumir no solamente a través de una dirección técnica de un equipo, el rol del preparador físico, todo lo que se conjuga en torno a un cuerpo técnico y que en esencia pues, necesitamos tener esa mente, esa postura abierta para poder tomar lo que podamos apropiarnos de ella de manera positiva y en consecuencia, repito, poder tener esa posibilidad siempre de reaprender y aprender hacia a nuevos escenarios que nos permitan avanzar con determinación. En esencia, pues es una pequeña reflexión que quiero compartir con ustedes porque si algo nos da este juego es tener, primero, capacidad de resiliencia ante las circunstancias, ante las complejidades, y evidentemente cuando eso lo trasladamos a un contexto determinado, evidentemente nosotros vamos a estar siempre en ese proceso de desaprender para poder reaprender. Entonces mi invitación cordialmente es que a través de estos espacios y a través de este modelo que quiero compartir con ustedes, pues nos permitamos eso, desaprender para poder tomar todo aquello que sea útil y en consecuencia avanzar con determinación hacia lo que nosotros estamos trabajando día a día y en función de nuestras potencialidades. Hablar de este modelo es primero, desde mi perspectiva, ya pues lo considero como un modelo altamente potenciador y la idea de yo mostrarles algunas de estas herramientas es justamente poder tomar en consideración algunos elementos que son importantes o que serían muy valiosos acoplarnos a nuestra gama de habilidades y destrezas como entrenadores, como preparadores físicos para poder todavía abonar, yo lo llamo en este sentido, un plus adicional, porque evidentemente este modelo tiene unas caracterizaciones muy particulares que hacen de ti constantemente un proceso evolutivo, siempre para mejorar. Permítame entonces decirles que la PNL pues es un modelo que se refleja en tres vertientes y de ahí podemos desprender básicamente su concepto. Es una actitud porque es un modo de actuar, es una forma, una filosofía sobre el cual tú desarrollas, tú haces los ajustes pertinentes y los acoplamientos desde el punto de vista de tu forma de pensamiento, de tu patrón de pensamiento. Una vez que vas conociendo ese patrón de una manera mucho más consciente en ti, puedes obtener a través de todas sus herramientas modelos sistemáticos que se engloban en una metodología y que evidentemente, a manera de metáfora, podemos decir que este proceso es un modelo avanzado, ¿verdad? Como lo hace la tecnología desde el punto de vista de nuestros patrones de pensamiento. Vamos a adentrarnos a una serie de experiencias. Quiero sí aclarar que este modelo es bastante amplio. Sin embargo, estoy puntualizando en algunos aspectos que considero relevantes poder tomar conciencia en ello dentro de la labor que hacemos, poder ajustarlos, poder aprender de ellos para luego, repito, poder potenciar lo que tú haces. Entonces, hablamos de que es un modelo potenciador
se basa en el estudio de la estructura subjetiva humana, que no es otra cosa que abonar nuestra atención, nuestro enfoque en esos procesos sobre los cuales nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Y que muchas veces los parámetros de esa comunicación que hacemos son de forma inconsciente en gran medida. Lo que hacemos a través del desarrollo y la aplicabilidad de este modelo es hacer de todos esos procesos que nosotros hacemos de forma inconsciente, la manera como nos dirigimos a un jugador, la manera como le orientamos en una tarea específica, la manera como intentamos transmitir un mensaje, lo hacemos muchas veces dentro de toda nuestra propia estructura bajo una serie de elementos que son inconscientes, pero que nos hemos aprendido a comunicar de cierta forma. Repito, de una manera en que nosotros direccionamos ese mensaje, lo hacemos mayoritariamente ya de forma inconsciente. Hemos aprendido sistemáticamente a dar un mensaje y cada uno de nosotros tiene su propio estilo para darlo. Y en el campo de juego hay muchas variantes, hay muchos ejemplos, y parte de esta presentación es que quisieras que te ubicaras, y es parte, digamos, para hacerlo un poco más dinámica, que te ubicaras siempre en los modelos y en los ejemplos que voy a dar, como si tú estuvieras en el campo. Es decir, como si tú estuvieras ejerciendo el rol del preparador físico, el rol del entrenador y direccionando, evidentemente, las actividades que de alguna manera yo voy a ir compartiendo contigo para que tú vayas encontrándole todavía un mayor sentido. Es decir, tu posición en este momento no es solamente de escucharme y verme, sino también de poder acoplarte y adentrarte como si estuvieras en ese escenario aplicando las orientaciones que de alguna manera yo estoy compartiendo contigo. Eso nos va a ir llevando, repito, a un proceso diferente, porque la idea es, básicamente, y lo que se basa en este modelo, para resumírtelo, es que te permite generar en ti todos aquellos procesos inconscientes que, repito, tú haces de una manera mucho más consciente. Es decir, hay muchos modelos sobre los cuales tú puedes aplicar ciertas técnicas, pero que a nosotros en este instante nos interesa saber cómo son los procesos para luego hacer con la aplicación de las técnicas. Y hago este comentario a partir de lo siguiente, porque hay una tendencia o una dualidad en el enfoque de la PNL, porque la mayoría de las formaciones o la mayoría de los enfoques que se dan, con todo respeto, hay una interferencia por ahí. Entonces, con todo respeto, para quienes dan la formación y para quienes orientan estos modelos, hay dos tendencias. Una, que se adapta, que se orienta hacia la reproducción de técnicas, porque evidentemente esta manera en la cual está estructurada las diferentes técnicas que se aplican, pues generan cambios en ti de manera sistemática, pero muy rápida, ¿verdad? Si están bien dirigidas, si están bien orientadas, y hace que tú puedas tener posibilidades de generar un estado de cambio, es decir, un estado en el cual lo llamamos estado presente, hacia un estado deseado de una manera mucho más potente y de una manera mucho más rápida. Ahora bien, esto es la tendencia, repito, orientada a las técnicas. Para nosotros, en mi caso, desde mi humilde percepción y de lo que he aprendido y mi experiencia, aplicando este modelo ya un poco más de 12 años, te puedo decir que ha sido mucho más útil entender los procesos, es decir, conocer cómo de alguna manera tú tienes mayor comprensión de cómo nuestro cerebro hace algunas estructuras o codifica algunas estructuras para poder llevarlas a un estado concreto de un comportamiento específico. Es decir, cuando tú conoces esos procesos, que evidentemente lo aprendes dentro del modelo de la PNL, es más fácil que tú puedas tener mayor control en la aplicabilidad de la técnica y que incluso, y es ahí el reto y la verdadera parte que me enamoró de este modelo, es que tú puedes ser el propio ingeniero en el diseño de tus propias técnicas según el contexto. Entonces,
es digamos, lo fascinante del manejo de este modelo, porque de lo contrario te volverías, repito, con todo respeto para los que orientan ese tipo de procesos, te volverías un reproductor de técnicas. Muchas veces las técnicas no son compatibles para todos por igual. Una de las premisas en PNL es que no se etiqueta a las personas y se generaliza en una determinada técnica para que sea aplicable y efectiva para todos por igual. Sabemos que cada uno de nosotros tiene un componente específico y en consecuencia la aplicabilidad que va a tener esa técnica debería ser primero que conozcas el proceso para que esa técnica sea mucho más efectiva. Entonces, en función de esta descripción, quisiera que ustedes pues pudieran observar lo siguiente. Aquí vemos, ¿sí? A ver si se visualiza mejor acá. Aquí vemos tres etapas, ¿no? De un entrenador que bien es conocido por todos, pero que me es interesante poder compartirles estas imágenes, no porque tenga afinidad, evidentemente dentro de su estilo y todo, aunque no escaparía a poder tomar, por supuesto, muchas de sus enfoques, de su visión, en la manera en que ve el juego de fútbol, sino que lo que quiero significar es que si ubicamos las imágenes en las diferentes etapas, hay patrones similares, ¿okay? Patrones similares en los cuales no estoy queriendo decir con esto que nosotros debamos replicar lo que él hace, pero hay un patrón en la PNL que se llama el modelado, es decir, que no es otra cosa que orientarnos hacia esos procesos de estilos de ciertas personas que han logrado o que se consideran dentro de nuestro contexto exitosas y poder de alguna manera acoplar su estilo, su manera de comunicar, su estructura básicamente sí comunicacional para nosotros poder de alguna manera codificarla. Repito, recuerda cuando les decía, al conocer los procesos tú puedes ser capaz de hacer esto porque puedes hilvanar, no se trata de una receta sino de ciertos procesos específicos y lo puedes acoplar a tu propio estilo. De manera que es lo que hace de la PNL diferente. Si vemos las imágenes, que luego en otro momento, para otra caracterización, quiero que la visualicemos, pueden ver que hay ciertos patrones en la manera en que el entrenador se comunica con el jugador. ¿Ok? En diferentes contextos, evidentemente contextos específicos, contextos donde hay una proxémica pues muy pronunciada, es decir, una relación de comunicación muy particular con un nivel de acercamiento al jugador pues que lo lleva seguramente a conectar en líneas generales y poder de esta manera sus mensajes, indistintamente de la orientación en determinados momentos, del contexto sobre el cual él dirige sus mensajes, pues pueda ser más efectivo. Ahora, ¿a qué va esta consideración? Que te permite a ti optimizar tus procesos de comunicación conscientes y inconscientes de una manera mucho más consciente en ti. Y aunque parezca un juego de palabras, no es otra cosa, repito, que hacer más consciente en ti muchos aspectos que tú lo haces de forma inconsciente. Entonces, partiendo de este ejemplo, y vemos, repito, la secuencia en sus etapas, pero manteniendo ese mismo patrón, podemos adentrarnos, ¿sí?, a que básicamente nosotros en este estilo y en esta consideración, el poder de modelado se basa en la estructura de la PNL, obviamente, como uno de sus modelos principales, pero que en esencia lo que quiero compartir contigo es que el uso de la PNL tiene una estructura, se orienta hacia una estrategia y codifica unos modelos, repito, una forma de actuar, una forma de engranar, podemos decir que es una forma metodológica que tú estructuras para poder potenciar lo que tú haces, desde el diseño de una tarea específica para determinado contexto, llámese desde el punto de vista de la potenciación física, llámese desde el punto de vista del lenguaje, el modelo de juego, la intención de juego y todo lo que implica evidentemente el contexto sobre el cual estamos hablando, que se pierde
de vista las diferentes aplicaciones en función a nuestro contexto, pero que en esencia promueve en ti modelos de excelencia. Cuando decía y te representaba en la imagen anterior cómo vemos ese patrón, pues nos invita básicamente a generar patrones en nosotros hacia elementos que sean exitosos. Por algo también se le dice a la programación neurolingüística la ciencia de la excelencia. Y en esencia, lo que hace es potenciar en ti, y es parte de este engranaje que quiero integrarlo como parte de esta conferencia o de esta charla contigo, es que te permite potenciar, generar mayor gama de competencias, es decir, de habilidades y destrezas que te dan un plus adicional dentro del rol que tú cumples como entrenador. De manera que en ese contexto, pues quería plasmarte a través de ese mapa conceptual. Ahora, quisiera compartir contigo, pues, una estructura básica operacional de este modelo, que evidentemente hay muchas más, y su engranaje en este sentido pueden ser muchas, dependiendo, aclaro, quiero ser tajante en esto va a depender mucho del modelo y del contexto donde tú lo apliques. Cuando hablo del modelo, es las diferentes orientaciones sobre las cuales tú te vas a orientar a través de la PNL. Es que básicamente te da algunas orientaciones. En principio, comparto algunas con ustedes. La calibración no es otra cosa que el estado consciente donde tú puedes observar, puedes escuchar, puedes sentir, ¿verdad? Puedes detectar algunas situaciones particulares en tu entrenamiento. Puedes ver, según el lenguaje corporal que pueda tener algún jugador, si está pues predispuesto o no. Creo que cada uno de nosotros hemos vivido circunstancias similares. Cuando un trabajo puede ser altamente efectivo y cuando de repente el estado anímico en función no solamente del trabajo, sino muchos factores que pueden incidir, también tú puedes tener esa habilidad de detectar esos patrones que realmente pues te dan a ti pistas y señales. Ahora, estas pistas y señales generan en ti, ¿verdad? Una percepción sobre el cual a través de tus sistemas de representación, ¿verdad? Que hemos escuchado probablemente de ellos, ¿sí? Los estilos visual, auditivo y kinestésico, que no es otra cosa en la cual nuestros sistemas perceptivos, ¿verdad? Generan a través de nuestros sentidos un filtro. Ese filtro codifica una información, le da una interpretación y en consecuencia una respuesta desde el punto de vista comunicacional. No es lo mismo, evidentemente, tú tener un patrón de comunicación con el jugador de manera muy lineal al que tú puedas adoptar de manera particular con cada jugador. Ya vimos las imágenes, no estoy diciendo que nosotros, repito, tengamos que ajustarnos estrictamente a ese patrón que hace ese entrenador, pero sí buscar nuestro propio modelo de acuerdo a la caracterización de cada jugador. Sabemos que cada jugador tiene una forma de comunicarse que normalmente nosotros tenemos o tenemos esa tendencia a generar una especie de sintonía mayor con algunos jugadores que otros, quizás por la naturaleza justamente de la interrelación que nosotros tenemos, pero que en esencia también tiene un factor y del cual te lo quiero representar, que es el rapport. Rapport no es otra cosa que es la forma en la cual tú engranas, sintonizas, igualas la comunicación, pero en un sentido armónico con, en este caso, con el jugador. Y en la medida en que tú generes esos procesos, ¿verdad?, de sintonía, de sincronizar, de igualar en los aspectos de valorar, por un lado, esa conexión con el jugador desde el punto de vista comunicacional, más fácil, en teoría, podrías tener la posibilidad de potenciar ese estado interno hacia lo que tú quieres. Y los estados internos, básicamente, ya haremos una representación visual y esquemática e incluso algún ejercicio de esto para que lo entendamos un poco mejor, es cómo nosotros en determinados momentos nos asociamos emocionalmente a un contexto. Hablábamos del ejemplo del entrenamiento, como si algunos trabajos nosotros hemos percibido, hemos calibrado desde el punto de vista de ver
de escuchar, incluso sentir, pues esa conexión que se da, por ejemplo, voy a tomar un caso en particular de un reducido, que tú ves la intensidad que se está manejando, cómo se conjuga la integración, el lenguaje de alguna manera y el patrón que se da según la orientación, el objetivo que tú has planificado para ese trabajo, cómo ves que el trabajo pues, de ese tipo de trabajo que te emociona cuando ve el jugador en su entrega total hacia el mismo y que tú de alguna manera estás logrando el objetivo que tú quieres, ese objetivo deseado. Entonces, todos esos parámetros te llevan, por un lado, a generar un estado interno en ti, ¿verdad? Que es uno, donde tú te asocias emocionalmente a él, y hay otro que es muy efectivo cuando tú quieres romper un estado que no es muy favorable dentro de lo que tú proyectas, que es el disociado, que es simplemente generar a través de una palabra, a través de ciertas estrategias que también se utilizan, la forma en que tú puedes disociar al jugador de ese estado que incluso lo pueda estar limitando en un determinado momento, para luego generar otro que le sea más provechoso. Por otro lado, la interacción progresiva de aprendizaje son las diferentes etapas según el enfoque de la PNL sobre el cual nosotros podemos promover o tener más conciencia de el desarrollo progresivo hacia un aprendizaje altamente efectivo. Llámense desde la postura del jugador y del entrenador. Y por último, cuando llamo procesos, las estrategias, recuerda que te decía al principio que estamos basados en el conocer a través de este modelo dentro de esas tendencias que hay, la de nosotros, en la mía particular, es la de saber conocer ese proceso y de acuerdo al contexto con el jugador, pues poder hacer la aplicación la más correcta posible, porque estoy de alguna manera adaptándome dentro de ese principio que también lo utilizamos dentro del esquema de nuestros entrenamientos, que es el principio de la individualidad, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos el proceso, evidentemente diseñamos la técnica que sea más efectiva para el jugador en cuestión. Entonces, acá, de manera, digamos, básica, repito, por elementos de tiempo, pues esto tiene mucho abordaje, tiene muchos elementos y los estoy dando de una forma pues bastante referencial, ¿ok? Pero para esta imagen, yo les quiero pedir, vamos a tener aproximadamente 5 acciones. Yo quisiera pedirles, por favor, que, bueno, que activemos esos sistemas representacionales, ¿verdad? Y simplemente hagamos lectura de la imagen. ¿Qué interpreto yo de la imagen? Y básicamente tú vas a clasificar en los aspectos de las secuencias de una acción motriz, ¿verdad? Llamémoslo percepción, decisión y ejecución como un desglose básico, ¿verdad? Nosotros vamos a tener en consideración, repito, poder acoplarnos a entender un poco esta imagen para sacar de alguna manera una serie de conclusiones interesantes. Entonces, te pido que ubiques la imagen, que la veas, que la percibas y que clasifiques según la acción en qué elementos la consideras. Y es una acción que está más enfocada a la percepción, a la decisión o a la ejecución. ¿Ok? Simplemente visualiza la imagen, ve el jugador que traslada en esta pelota, que traslada la pelota, ya rompiendo quizás una línea, ¿verdad? O avanzando una línea en específico, y vemos las diferentes posturas y los diferentes elementos que puedan estarse conjugando dentro de esa acción. Si bien es una acción bajo una fotografía y referencia estática, pero simplemente es una manera de abordar este tipo de ejercicio. Aquí vemos otra acción, ¿sí? También te pido que pues orientes tu calibración en este caso para practicar ese aspecto de la calibración que nos va a permitir entonces definir, ¿sí? Bajo la lectura que hagas de la imagen, hacia cuál acción motriz en específico se clasifica, ¿sí? Si ves que es un elemento perceptivo, si acá está más enfocado hacia el aspecto de la decisión y el aspecto de la ejecución. ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente imagen y vemos otra imagen. ¿Sí? Quizás esta, pues, evidentemente,
nos da un patrón mucho más evidente, ¿sí? Sobre cuáles de esos elementos se conjugan más. Aquí pasamos a otra. Fíjense que en toda acción, evidentemente estos componentes están desglosados y de una manera interrelacionada, cada vez a velocidades mucho más rápidas, ¿verdad? Y situaciones, digamos, relevantes de decisiones en una velocidad cada vez más apremiante. De hecho, básicamente nuestras orientaciones y modelos de trabajo se basan en esos esquemas. Aquí vemos otras imágenes que podemos también sacar nuestra conclusión en base a esos aspectos y que en consecuencia, repito, lo que quiero es simplemente que te familiarices con algunos aspectos que se consideran dentro del manejo de estos aspectos en el contexto de la programación neurolingüística, ¿no? Entonces, ya de alguna manera revisado y cada uno de ustedes teniendo cierta interpretación según la lectura que hace, ¿verdad? Vamos a dejar esos ejercicios para la conclusión y el cierre de esta presentación, ¿ok? Quiero nuevamente, para reiterar esos procesos básicos que quería compartir con ustedes, que aquí, aparte de los códigos y patrones que reflexionamos al inicio, es un ejemplo también de cómo esa sintonía, cómo ese proceso de empatía que genera el entrenador se transmite de alguna manera a través de los elementos que acá pues las imágenes nos reflejan, ¿no? El rapport busca precisamente eso, y uno de los elementos que de esos estados que necesitamos nosotros desaprender para reaprender es poder adecuarnos a estos esquemas que nos permitan con mayor naturalidad, porque el fútbol dentro de esto creo que entre lo más sencillo nosotros podamos ser y con estos aspectos que son gratis, que en nuestra parte personal nosotros debemos desarrollar para potenciar nuestras habilidades y destrezas como entrenador, pues evidentemente es un factor que debemos considerar para tenerlo en cuenta siempre y mejorar nuestros procesos de comunicación. No solamente hablo del contexto ya del entrenador, porque si analizamos todo lo que he explicado, esto sirve prácticamente para cualquier contexto de nuestras vidas. Acá hago una representación básicamente de lo que significa los sistemas sobre los cuales nosotros acoplamos nuestro esquema de percepción, le damos, repito, una interpretación, y aquí coloco dos imágenes que nos permiten tener al menos una referencia de estos estados que llamamos estados internos dentro del contexto de la PNL, que es, por un lado, el estado asociado y el estado disociado. Uno, donde es evidente pues, todo lo que se conjuga en la expresión cuando se logra un gol, y podemos ver de alguna manera que ese gol, al menos desde el punto de vista perceptivo, nosotros vemos que hay una gran carga emocional. Es cuando estamos asociados a ese aspecto, pues evidentemente nosotros tenemos la posibilidad dentro de nuestro rol de entrenador, la idea, y aplicando todos estos modelos y todas estas estrategias, poder generar estados asociados que nos permitan, ¿verdad?, potenciar hacia el logro que queremos nosotros lograr. Es decir, mientras nosotros conectemos hacia ese objetivo, hacia ese estado deseado del entrenador en su logro final, evidentemente, y si trabajamos en que ese estado sea lo más permanente asociado posible, evidentemente el resultado. Vemos en la gráfica anterior, ¿verdad?, los jugadores que están en el banco, como para tener una representación más clara de estos estados internos, de cómo vemos ciertos patrones o ciertos estados disociados ellos incluso del juego que está ocurriendo. Repito, para tener al menos la referencia de estos aspectos que me interesa simplemente que lo tengamos desde el punto de vista referencial, los estados asociados internos y los estados asociados que nos permitan estar disociados de un determinado momento, que, repito, la intención de poder entender estos aspectos es, por un lado, que nos puede permitir a nosotros como entrenadores, como preparador físico, poder en algún determinado momento, repito, generar una acción que disocia al jugador de un estado limitante, ¿okay? Y generar otro que lo ayude a un estado altamente potenciador.
Bien, acá ya digamos para ir cerrando esta parte, nos encontramos en uno de los elementos que básicamente nos desglosan la interacción progresiva del aprendizaje según el contexto de la PNL. Es decir, acá está el enfoque desde el punto de vista del rol del jugador, el cerebro que aprende. ¿Ok? Hay determinadas acciones desde su etapa, desde su vida deportiva, pero que indistintamente de esta vida deportiva, el jugador de alguna forma, a través de este enfoque, pasa por estos niveles para poder llegar a una competencia mucho más, si se quiere, mucho más eficaz, ¿verdad? Cuando logra en él desarrollar esa competencia inconsciente. Es decir, es cuando ya esa destreza o esa habilidad pues ha llegado a un punto en que te permite con soltura poder desarrollarla. Hablemos de una destreza específica del fútbol, ¿verdad? El dominio del balón, por ejemplo, en etapas tempranas, generalmente cuando el niño inicia bajo una incompetencia inconsciente, es decir, no sabe, no sabe justamente de todo ese bagaje motor, de ese aprendizaje motor que está iniciando. Luego que va cumpliendo las etapas progresivas, entra a una incompetencia inconsciente. Puede continuar. Perfecto, gracias, Rudy. Entonces, bueno, como ya estaba prácticamente en la etapa final de la conferencia, explicarles que, bueno, básicamente esta estructura, según el enfoque de la PNL, es que tú vas pasando por ciertos procesos, ¿sí? Acá nos enfocamos en el proceso que de alguna manera se interrelaciona, obviamente, con nosotros, los entrenadores, pero que en esencia acá le estamos dando un enfoque al cerebro que aprende, el jugador, y que distintamente, sea la etapa que sea, desde el nivel base hasta el profesional, en distintos momentos el jugador siempre pasa por fases que requieren un nuevo aprendizaje. Esto por las razones obvias que conocemos, cuando pasa de un club a otro, debe contextualizarse, debe adaptarse a todos estos esquemas, a todos estos principios, y básicamente lo que se hace es que se llega desde esas etapas progresivas, lo que nosotros como entrenadores podemos o aspiramos lograr alcanzar es que podamos llegar a generar en nuestros jugadores siempre ese abordaje de, recuerdan cuando les decía al principio, nosotros lo que hacemos es llegar bajo el modelo de la PNL, es de hacer mucho más conscientes aquellos aspectos inconscientes que hacemos. Cuando generamos un proceso de aprendizaje específico, llámese la intención de un modelo de juego, llámese una tarea específica de potenciación física, nosotros queremos que el jugador de alguna manera la habitúe, ¿verdad? Y pasa por estas fases. La intención es que pueda llegar para él, llegar a ser una competencia inconsciente, es decir, de esas habilidades y destrezas que luego de manera inconsciente las va a hacer y las va a habituar. Luego tenemos acá la figura o el enfoque, ¿verdad? Que hacemos del cerebro que enseña. En este caso podemos catalogarnos a nosotros, los entrenadores, los preparadores físicos, que genera y se basa, perdón, en la orientación que le demos, ¿sí? Si bien el anterior desglose se enfocaba que sin el objetivo motor, en las fases progresivas, evidentemente según el direccionamiento que nosotros le demos, para el enfoque del entrenador va a estar muy referido al modelo de juego, a las competencias. Cuando digo HD es competencias, a las habilidades y destrezas que nosotros podamos generar. Y en consecuencia, si nosotros aspiramos a generar ciertas competencias, añadiendo elementos como PNL, como otros modelos que puedan existir, ¿verdad? Para potenciar nuestro rol como entrenador, evidentemente la intención, y en este caso mi invitación, es que apuntes a este tipo de modelo que sin duda te va a ser muy favorable para tu desarrollo y la aplicabilidad de tus competencias como entrenador. Acá, si bien hay una dimensión también bastante amplia, simplemente lo que quiero es hacerte de manera referencial. De hecho, voy a compartir un material mucho más amplio para que ustedes puedan tener acceso a todos estos elementos, ¿sí?
sobre algunos aspectos que se aplican dentro de un determinado contexto. El anclaje es llevar un estado emocional propicio. Aquí vemos una imagen que, por ejemplo, para mí es muy significativa, lo cual quiere decir que ha generado un anclaje en mí desde el punto de vista emocional por las repercusiones que se dieron en ese momento. Cuando nosotros generamos, por ejemplo, en un jugador un determinado anclaje en específico, ¿verdad? Que lo potencie, cada vez que el jugador obtenga en ese recurso la activación de ese anclaje, le va a llevar a un estado asociado propicio según el anclaje que nosotros estemos refiriendo, ¿no? Estemos aplicando algunos ejemplos, repito, sobre las técnicas que se aplican, y ya para ir cerrando, que es básicamente una estructura elemental que se maneja en el contexto de la PNL. Nosotros lo que pretendemos siempre es llevar de un estado presente, de un estado actual, ¿verdad?, a un estado deseado en concreto, siempre para mejorar. Aquí vale la acotación de que los aspectos siempre están referidos para sumar, ¿ok? Y cuando digo esto es porque nosotros vivimos como entrenadores diferentes contextos y siempre nosotros obviamente estamos, según la etapa, más orientados al nivel profesional. Evidentemente que ahí están orientados el enfoque hacia los resultados. La PNL nos genera la posibilidad, a través de sus estrategias y modelos, de poder llegar de ese estado presente y orientar y proyectar un estado deseado hacia el logro de una manera eficaz y efectiva. Hemos visto algunas referencias, repito, sabemos que en ese proceso, y ahora lo hablo desde el punto de vista del desglose de lo que significa conocer los procesos de PNL, vamos a tener, generalmente ocurren interferencias, situaciones, creencias limitantes, pero lo que hacemos en PNL es añadir recursos que nos permitan a nosotros minimizar al máximo esas interferencias y siempre generar ese camino abierto hacia la ruta del estado deseado, hacia los logros que evidentemente nosotros nos hemos trazado. Entonces, ya para terminar, simplemente quiero decirte que, recordarte pues, que crecer y avanzar solo depende de ti. Prepara tu mente, al final te llevará al lugar que decidas llegar. ¿Okay? Quiero nuevamente agradecerles pues a todos su disposición. Sé que es un tema muy, si se quiere, muy amplio, ¿verdad? Para dilucidarlo en el enfoque y toda la gama de experiencias que uno pueda manejar. Simplemente lo he abordado desde un punto de vista, desde un marco referencial, dar a conocer algunos elementos que son, según mi experiencia, algunos elementos importantes. No quiere decir que los demás no lo sean, simplemente es basado en mi experiencia, en lo que he podido desarrollar. Estoy a su disposición, estamos para sumar. Para mí, repito, es un honor, un privilegio poder compartir con ustedes. Hay mucho material sobre esto. Para mí sería pues muy satisfactorio poder compartirlo con cada uno de ustedes y poder, bueno, de alguna manera engranar procesos. Estoy abierto a eso, procesos que podamos interactuar, que podamos aprender, que podamos crecer, que podamos de alguna manera dilucidar elementos que se han referido en esta conferencia para de alguna manera potenciar. Cierro simplemente para decirles que esto es un proceso, esto es un camino. Cada uno de nosotros hemos podido labrar nuestro propio camino con diferencias, con circunstancias, contextos muy particulares, pero que en esencia, la idea es que estemos donde estemos, siempre demos lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y para eso, evidentemente refleja todo en este mensaje, ¿no? Al final de todo, ¿verdad? La manera en que dispongas tu pensamiento, tu emoción y tu acción te llevará al lugar que quieras estar. Nuevamente muchas gracias, Rudy, Juan Salvador, bendiciones a ustedes por la oportunidad y bueno, repito, agradecido de poder compartir pues humildemente estas referencias, que como lo digo, pues son elementos referenciales que se pueden dilucidar con mayor tiempo y mayor enfoque en otros contextos y en otros espacios. Bien, muchísimas gracias, profe. Creo que ha establecido o nos ha indicado algunas referencias importantes y bueno, también está en cada uno
seguir profundizando un poco acerca de este tema para poder aplicar ciertas técnicas, como usted lo mencionó ahí, en nuestro día a día, que creo que serían fundamentales en tenerlo, en tomarlos en cuenta más que todo, ¿sí? Bien, Yes. al finalizar las dos ponencias, la del profe que ahora va a realizar el profe William, ahí tenemos un espacio de preguntas, tanto para el profe Fidel como para el profe William, por si alguno tiene alguna inquietud. Y bueno, también estarán las redes sociales que cada profe colocará si quieren también poder conversar con ellos quizás personalmente ante alguna duda. Muchísimas gracias nuevamente, profe Fidel. Les doy entonces el paso al profe William, el cual en estos momentos se encuentra trabajando con, a ver un momento, con el Dinamo de Puerto FC de Puerto La Cruz. Se encuentra en el jefe de desarrollo de juveniles de la academia. Bueno, ha tenido ciertas experiencias también con Mineros de Guayana, Atlético Venezuela, Aragua Fútbol Club, y bueno, ha tenido algunos estudios en cuanto a lo que hoy nos va a abordar, que es el método EXOS, que es un método que proviene de los Estados Unidos y que se está haciendo famoso en cuanto a su aplicabilidad ya en Latinoamérica, en algunas partes de Europa, pero más profundo es en América por todo el trabajo que lleva realizando Atlético Nacional de Colombia, algunos equipos brasileños también que ya lo están utilizando, y bueno, sin contar en Estados Unidos en las diferentes disciplinas. Entonces, bienvenido William, y ya tienes el pase. Bueno, muchas gracias Rudy y Salvador por la oportunidad, por esta iniciativa. Saludar a los profes también, que bueno, están en esta dinámica hogareña. Bueno, desearles, bueno, bendiciones y prosperidad para sus familias, y bueno, dejarles la reflexión inicial para empezar, ser concreto. Rudy, tengo 30 minutos. Puedes tener lo que dure este espacio y unos 10 minutos o 15 minutos de la próxima sesión, que sería la del cierre. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Voy a darle aquí de una vez. Ok, a compartir. ¿Verdad? Sí, perfecto. Ok, sí, les comunicaba que la reflexión que dejaba era que cuando nos paramos, o sea, me refiero a pararse, este parón que hay obligatorio, fue que nos movilizamos más, ¿no? Eso nos hizo integrarnos mucho más. Bueno, bienvenidos. Bueno, después de la comunicación que tuvimos por teléfono, Rudy me pide, bueno, que sea extensiva esta experiencia que tuve. Eso fue en el 2018. Fuimos a Medellín, estuvimos allá pues recibiendo esta formación, como le dio la antesala a Rudy, nos va a ser bastante útil a la hora de, bueno, mostrar una propuesta un poco más organizada, sistemática, referenciada por investigaciones, y bueno, fueron 4 días en las instalaciones de Atlético Nacional, donde, bueno, además de recibir pues todo lo que es la estructura, los pilares del sistema, pues nos dimos el gusto de conocer las instalaciones, conocer las personas que allí pues laboran, cómo lo hacen, pues una serie de cosas que rodearon pues tan importante e interesante certificación. Yo, desde mi punto de vista, le estaba comunicando a los profes que, bueno, me gustaría darle, pues, cómo yo recibí esa información y después cómo la apliqué. Vamos a ver si le podemos dar siempre esa transferencia, cómo puedo yo utilizar las cosas que recibo, o cómo nosotros, mejor dicho, utilizamos las cosas que recibimos a través de cursos, charlas, conferencias, este tipo de actividades que estamos haciendo, y cómo nosotros podemos adaptarlas pues a nuestro contexto, a nuestro entorno. Entonces, bueno,
ahí le dejo mis redes sociales por si alguna comunicación. Yo comienzo por acá, o sea, por la pregunta. ¿Hasta qué punto el deporte es saludable? ¿Hasta qué punto es saludable? Porque nosotros hemos entrado en una relación con este tema futbolístico en cuanto a lo que es la relación con el alto rendimiento, sobre todo, y ahorita con mis labores allí en categorías menores y de donde provengo también, porque vengo de allí, vengo de muchos años en el Colegio de Caracas, formándome y tratando con esa población. Bueno, si es saludable o no, porque si nosotros pensamos en temas como la presión, como el estrés, como el error, ¿ok? Como la suplementación deportiva, como los hábitos nutricionales, como, bueno, en cuanto al movimiento, a veces creemos que más es mejor, a veces nos vamos por arriba, a veces nos vamos por abajo, la sobrecarga que nosotros hacemos, en los calendarios de competición, las condiciones de los viajes, los jugadores que están lesionados y a veces no terminan de recuperarse y ya tenemos que, ¿ok? Porque la dinámica de la competencia acelera los procesos y vamos a quedarnos ahí con que aceleramos siempre el proceso. Buscamos acelerar el proceso porque, bueno, necesitamos ganar el domingo, ¿no? Necesitamos ganar el miércoles cuando sea la competencia. Entonces, es saludable el deporte. Y bueno, yo parto desde lo que dice Lillo, conocidísimo por todos, que dice que los buenos jugadores son los que aplican las posibilidades o amplían las posibilidades de sus compañeros de equipo. Entonces yo parto de ahí para decir, bueno, los buenos entrenadores son los que amplían las posibilidades de sus jugadores en este sentido. Por eso lo traje a colación. Entonces nosotros en función de ampliar, y si podemos hacerle un hilo a lo que el profe estaba comunicándonos ahora, nosotros la preparación física o la preparación futbolística, pues nosotros somos preparadores del fútbol, eso tiene su contenido. Es que nosotros nos atamos, o sea, nos atamos de varias cosas, ¿verdad? Para hacer una propuesta. Por ejemplo, el profe estaba hablando de si lo podemos encerrar o sin reducir, ¿no? Lo amplio que es el tema. Nosotros pudiésemos enmarcarlo dentro del plano socioafectivo o el cognitivo, cómo aprendo, ¿verdad? Hablaba del profesor, cómo aprendo, los procesos de percepción, decisión, acción o ejecución, cómo es que aprendo, ¿ok? Y pues el movimiento, que es el que vamos a hablar nosotros, también está llamado a esos procesos o se liga a esos procesos. Y vamos a ver cómo. Aquí hay otra referencia que dice que existen millones de métodos, pero principios hay pocos, ¿no? El hombre que solo aplica los métodos y no los principios seguramente tendrá dificultades. Y es así. Pues hay métodos muchísimos. Profecia uno, Exos es otro, y hay millones de métodos en la investigación que, pues, si no pasan por principios, ¿okay? Entonces difícilmente nosotros vamos a poder tener pues el efecto que buscamos, que eso es al final lo que estamos persiguiendo, que eso traiga un resultado, por supuesto, positivo, ¿ok? Y estos principios que hablamos son los principios científicos del entrenamiento, ¿ok? A ver si nosotros pudiésemos también ir relacionando, ¿no? Estos principios científicos del entrenamiento con todos estos aspectos que lo rodean. Por ejemplo, el condicional, el emotivo, volitivo, el coordinativo, el socioafectivo, el cognitivo, como lo estaba hablando el profe. Entonces, bueno, Exos, tuve la oportunidad de coincidir allá con Joseph. Fue una agradable pues, experiencia porque compartimos entre el curso muchas otras cosas más, pudimos conversar, que eso es lo más importante, conversar entre profes como lo estamos haciendo acá, intercambiar. Y bueno, ellos se basan en 4 modelos. Uno que es la actitud, ¿ok? O 4 pilares, mejor dicho. Sus pilares son actitud, nutrición, movimiento y recuperación.
qué más parecido a lo que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Esto fue un curso de 4 días, ¿ok? De doble turno, bastante exigente, mucha información, material teórico que está a disposición. Luego nos podemos poner de acuerdo. Si nosotros empezamos a buscar principios, ¿ok? Vamos a empezar a ir a ubicarnos. ¿Cómo es que vamos a darle esa transferencia de todo lo que Exos nos mostró en ese momento? ¿Cómo podemos ubicarnos? Irlo ubicando en nuestras maneras de obrar. Entonces, buscamos los planos anatómicos. Es importantísimo partir de aquí, me parece a mí, porque desde los planos nosotros podemos ubicar diferentes movimientos que va a hacer el jugador. Bastante insistentes fueron ellos en ese momento en decir que ver al jugador, ¿ok? Ver al jugador también cómo se mueve, ¿ok? En qué direcciones se desplaza, cuáles son sus posibles limitaciones y ubicarlos en qué plano son, ¿ok? Nosotros sabemos desde las características del fútbol que es un deporte que se desarrolla en un plano, o sea, en un sentido un vectorial multiplanar. O sea, hacemos movimientos en todas las direcciones. Pero nosotros a través del aprendizaje buscamos separarlos de alguna manera para entonces empezar a buscar relaciones. Y allí es donde nos embarcamos. En el plano sagital, que son todos los movimientos que nosotros hacemos al frente, lineales. Adelante, atrás, frontal, a los lados, transversos, o en el plano transversal, que son rotaciones. No vamos a ahondar tanto acá porque esto es algo, no estoy descubriendo nada acá. Pero sí, buscando la figura que es el deportista, haciendo el disparo al arco, ¿verdad? ¿En qué plano se da ese movimiento? ¿Okay? Sí es verdad que se constituye de todos, pero hay una predominancia, por ejemplo, hacia el ir al frente, ¿ok? Hacia el ir al frente. Y después apoyarme en la tensegridad, que es un elemento importante. Los invito a buscar un poquito más de esto, ¿ok? Porque si nosotros vemos al cuerpo humano desde la tensegridad, es un sistema, ¿verdad? Que produce tensiones, ¿ok? Tensiones. Veamos al cuerpo humano atados por ligamentos, ¿ok? Por la fascia, lo que es la estructura de la fascia, ¿verdad? Que es un órgano conector de todo el cuerpo inteligente, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a producir tensiones hacia un plano que a otro? ¿Ok? Si nosotros empezamos a ver el cuerpo humano de esa manera, entonces nosotros vamos a orientar mejor después nuestra manera de atender pues esta parte que se marca en la parte condicional, coordinativa, en cuanto al aparato locomotor y biomecánica se refiere. Para nosotros encontrar una forma para seguir yendo a una forma eficiente de bajar esto y ¿qué es lo que buscamos al final? Buscamos prevenir lesiones. Y estos son los llamados preventivos, ¿verdad? Que nosotros hacemos diariamente en nuestra propuesta, pues, en nuestros entrenamientos, ¿verdad? Pero bueno, a veces no tenemos una estructura. Y eso es lo que Exos nos va a ayudar a hacer. ¿Okay? Buscar una estructura, una manera sistemática que se dirija hacia un lugar, ¿verdad? Específico. Y ahí vemos otros principios. Vemos un principio de individualidad del entrenamiento, vemos un principio de alternabilidad y vamos a ir ahondando en ello. Con FMS estamos buscando a través de unas evaluaciones, no vamos a ahondar en eso, pero sí lo que estamos buscando son aquellos eslabones de debilidad, ¿ok? Que haya en el movimiento de mis jugadores, a través de 7 pruebas, que hay un protocolo a seguir, que hay una sumatoria, y me va a dar un perfil del jugador, y aparte cada una de ellas se dirige hacia la debilidad, hacia dónde radica la debilidad en patrones básicos del movimiento. Si nos vamos y le damos una mirada por encima, vemos que, bueno, una sentadilla
ubicada en cuanto a lo que es la sumatoria de relaciones tobillo, rodilla, cadera. Lo utilizamos constantemente, lo que es la prueba del paso adelante, que son todos los movimientos en equilibrio, ¿ok? Que tienen que ver con la unilateralidad, ¿ok? Todo lo hacemos en el fútbol desde lo unilateral, y es determinante para nosotros. Un pase lo hacemos con un apoyo al un chute, a veces una recepción, un salto, la recepción de un salto, a veces es bilateral, a veces es unilateral. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? ¿Cómo se relaciona el cuerpo, verdad? ¿Cómo se relaciona el cuerpo con las palabras estabilidad, equilibrio, ¿ok? Y movilidad? Entonces, como les dije, para detectar pues todos los eslabones que hay. Entonces, ya nos vamos adentrando en lo que Exos se refiere. Exos tienen muchos, investigadores, autores, promotores de lo que es este sistema. Uno de ellos es Michael Boyle. Ya por el grupo se pasó el libro de entrenamiento funcional aplicado al deporte. Y es fundamental la lectura de ese libro para entender todo lo que es este sistema. Es una Biblia, pues. Y más o menos lo que ellos nos traen a colación se enmarca ya dentro de la prescripción del entrenamiento. Ya donde nosotros, bueno, entendemos las relaciones en lo que, dónde está marcado el jugador, en lo nutricional, en la recuperación, en el movimiento, ¿ok? En lo que es lo socioafectivo, ¿ok? Como lo decía el profe. Y bueno, ahora después pasamos a evaluar cómo es, dónde es que están sus debilidades, ¿ok? Entonces ya voy conociendo más su particularidad, ¿ok? Voy explorando un poco más su individualidad en lo que se refiere al movimiento. Y ahora, bueno, vamos a prescribir. Ahora, bueno, ya detectamos, ¿ok? Hay un proceso de análisis que no vamos a ahondar allí. Vamos a hacer una pasada y ahora vamos a prescribir. Ahora, ¿cómo yo opero? Entonces, una de las líneas, una de las estructuras importantes es que ellos nos dicen que todos los movimientos que nosotros podamos hacer se enmarcan en estas cuatro posibilidades. Son movimientos, empujes, tracciones, ¿ok? Empujes, tracciones y movimientos dominantes de cadera y dominantes de rodilla. Todo lo posible que nosotros podamos utilizar allí se enmarcan en estos cuatro movimientos. Y los movimientos del core, que son de antiflexión, antiextensión y antirrotación. ¿Ok? Primero pasamos a más o menos explicar a ellos. ¿Ok? Y los movimientos de empuje, como vemos en la... A ver si tengo un cursor aquí, aquí está. Los movimientos de empuje, ¿verdad? Que son tipos como este, el press de banca, que son lo enmarcamos un empuje horizontal, ¿ok? Tenemos empujes horizontales y tenemos empujes verticales, ¿ok? En diferentes vectores, como el empuje vertical, como lo pudiese ser el press militar, y movimientos de tracción, ¿ok? Que son tónicos, son todos los que son el chin-up o lo que son las dominadas, ¿ok? Esto es empuje verticazo y los empujes horizontales, como puede ser el movimiento de remo o de remo, los movimientos de remo que tienen que ver con ese plano o lo que llamamos serrucho. ¿Ok? Y en la parte del tren inferior, pues todo lo que es antes de rodilla, que hasta ahora se está investigando también qué tanta dominancia de rodilla tiene, ¿ok? Y no también de cadera, por su triple extensión, ¿verdad? Tiene una incidencia en la cadera, ¿ok? Cuando vamos hacia la bipedestación, ¿ok? Hay una activación de las caderas importantes, ¿ok? Y por otro lado, la parte de lo que es la dominante de cadera, que son todos estas cargas que van por delante del cuerpo, ¿verdad? Y hay una implicación, una activación mucho mayor en lo que es la cadera,
¿Ok? Todo esto, como vemos en la parte del centro, se deriva de lo que son el análisis de la postura y lo que es el FMS. Entonces aquí, este es un modelo multifuncional o funcional multivariable de Marco Chena, referencia importantísima, tiene su página electrónica en cuanto a lo que es esta movimiento de prevención de lesiones y trabajo funcional, es clave. Pero esto ya lo hemos visto por allí, pero más o menos explicarlo. El centro, ¿verdad? Este centro que está acá, si están viendo, son todos los movimientos FMS. ¿Okay? Proceso de evaluación y después proceso de prescripción de entrenamiento que se fundamenta en los movimientos que están más cercanos a ese núcleo, ¿ok? El hip thrust, movimientos antilaterales, ¿ok? Lo que es la sentadilla, antiflexión o antiextensión, lo que son los deadlift o peso muertos y los antirrotacionales. Estos son movimientos o patrones de movimientos esenciales. ¿Ok? Okay. A partir de acá, por ejemplo, vamos a evaluar lo que es la sentadilla. ¿Ok? Hay un proceso de progresión que va hacia, describiendo la línea verde, progresión, que es avance, y regresión, que es retroceso. De acuerdo al análisis que yo haya visto de lo que abstraje, la información que abstraje desde el análisis, de la evaluación, ¿okay? FMS, yo puedo ver en qué posición está, en qué situación de movilidad se encuentra mi jugador. Entonces, en ese sentido, yo puedo avanzar o yo puedo regresar. Entonces, aquí vemos cómo se incrusta transversalmente lo que es el principio de progresividad. ¿Okay? Vemos cómo si él tiene una ponderación de 3, o sea, domina en cuanto al movimiento se refiere, a la calidad del movimiento de la sentadilla, este movimiento, entonces yo puedo progresar. Entonces, mis propuestas de preventivos pueden avanzar. ¿Tiene alguna pregunta para el profe Fidel? Yo tengo, Rudy. Si quiere, inicio yo y bueno, si ahí tienen a alguien más, pues... Ok. Bueno, yo, Fidel, nada, lo primero felicitarte por tu intervención. Me ha parecido muy, muy interesante. Pero bueno, te voy a poner en una situación complicada y espero que me perdones en ese sentido. A ver, me ha surgido un concepto, has nombrado un concepto que me parece súper interesante, ¿no? El de anclaje, si mal no recuerdo. Sí. Vale. ¿Cómo tú desde esa perspectiva, cómo pudieras anclar un recuerdo bueno teniendo en cuenta, por ejemplo, que has perdido 4 partidos? ¿Cómo tú desde ese método puedes recordar? Porque entiendo que el anclaje es como un recuerdo bueno que has tenido. ¿Cómo puedes tener un anclaje bueno sabiendo que lo que has vivido hace 4 semanas no es tan bueno desde el punto de vista de resultados, está claro? Chévere. Gracias José por tu apreciación y bueno, interesantísima tu pregunta. Primero decirte que identificando, ¿te acuerdas cuando decía que conociendo los procesos, tú puedes diseñar la mejor estrategia posible? Entonces, antes de generar una estructura para un determinado anclaje, primero lo recomendable sería disociarlo de ese estado. Es decir, porque costaría mucho más poder asociarlo hacia un estado potenciador, ¿verdad? Un sistema propulsor que de alguna manera active ese anclaje hacia lo positivo, porque lo primero que yo recomendaría hacer es primero sacarlo de ese estado en el cual pues
pueda tener en función a las derrotas, ¿no? De hecho, te comparto mi experiencia. Yo cuando arranqué en una determinada etapa como preparador físico principal, en mi arranque, nosotros justamente tuvimos 4 partidos al hilo perdiendo. Entonces, eso repercutió, obviamente, primero en alinear pues, una serie de estrategias para mí en lo particular. Por eso hablo desde mi experiencia. A mí me funcionó mucho más cuando yo hacía el diseño de estrategias de manera individualizada. Es decir, no necesariamente es una técnica en la cual el abordaje es invasivo, sino que incluso con una conversación tú puedes disociar a un jugador de manera inconsciente, sin que él se dé cuenta. Esto es lo fascinante, digamos, de este tipo de modelos que te permiten hacer este tipo de intervención. Muchas veces el jugador conscientemente no sabes lo que tú estás, hacia dónde, al estado, digamos, funcional emotivo o socioafectivo que tú lo quieres llevar, pero que al final las estrategias son tan tasantes y tan poderosas que logras generar ese estado, sacarlo de un estado concreto limitante y llevarlo a uno potenciador. Primero, tú sabes que cuando se genera ese tipo de imágenes internas, está la imagen de la derrota, la imagen de las acciones sobre las cuales tú te reflejas hacia lo negativo. Justamente lo que hay que buscar es los elementos de cómo salir de ese estado, haciéndole justamente orientaciones hacia un estado de mayor provecho. O sea, una de las premisas es, nada ganas con estar anclado o digamos, sí, anclado a ese estado limitativo de la derrota, por ejemplo, sea la circunstancia que sea, sino que justamente lo que puedes hacer es gestionar ese estado emocional en el jugador y llevarlo de ese estado presente a un estado de mayor provecho y de mayor funcionabilidad para él. Fidel, se me ocurre incluso, lo estás conversando y estoy imaginando la situación y bueno, se me ocurre incluso quizás identificar los posibles líderes del vestuario. Bueno, evidentemente los capitanes tendrán ahí la voz de mando, pero incluso hay, creo, ¿no? Que hay jugadores que sin llevar la cinta de capitán son líderes. Entonces sería incluso interesante identificar esos líderes y hacer ese anclaje con esos líderes para que luego sean como transmisores, ¿no? De nuestro, sí, como de sacarlo de ese estado negativo. No sé si me expliqué Sí, bien. sí, te entiendo perfectamente. De hecho, yo creo que eso es repito, obviamente, nuevamente desde mi experiencia, yo creo que esa es una de las estrategias fundamentales que yo recomendaría, es justamente atraer hacia ti o poder liderar también tú como un líder transformador a los líderes. Recuerda, y bueno, esto es un código en el fútbol, ¿no? El líder que maneja el camerino, el líder que maneja todos esos aspectos socioafectivos, emocionales internos, que son muy de ellos, pero que en esencia, si tú alineas estratégicamente esas orientaciones hacia los objetivos en concreto que tú puedas lograr, evidentemente tienes un terreno muy abonado desde el punto de vista funcional en tu tarea como preparador físico, como entrenador. Entonces esa es una estrategia interesante y de cual estoy compatible con lo que acabas de mencionar. No sé si alguien más tiene alguna votación. Por ahí está William también, Rudy. Y por ahí está William, a ver si vamos a ver si le da tiempo y puede terminar la idea que estaba dando. Sí, William. Después continuamos sí con las preguntas. ¿Qué rollo con esto? ¿Qué rollo con esto? ¿Me escucho? Sí, perfecto, perfecto. Se fue nuevamente, me parece, Rudy. Se quedó. Sí, se volvió a ir. Fidel, tenía una pregunta por acá, que sería sobre la aplicabilidad en el fútbol, ¿sí?
más o menos en qué tiempo tú estimas en que este trabajo con jugadores y cuerpo técnico puede comenzar a generar resultados. No digamos resultados como tal en cuanto al partido, sino en cuanto a esta manera de aplicabilidad de resultados en cuanto a otros, en cuanto a la relación de jugadores, en cuanto al poder observar conductas y que estas estrategias que se aplican en el PNL puedan verse influenciadas, ¿sí? Y el otro sería qué tipo de dinámicas utilizarías y también qué test también puedes aplicar para poder ir evaluando esas técnicas aplicadas. Bien, con respecto a la primera pregunta, prácticamente recordemos que este modelo se basa en el estudio de esa estructura subjetiva y comunicacional que tú haces, que tú realizas. Yo diría que prácticamente desde que tú empiezas ya a comunicar, a establecer esas orientaciones y esos direccionamientos, indistintamente del trabajo que esté planificado, desde ahí prácticamente ya comienza tu aplicabilidad, porque tu forma en la que comunica, como lo dices, va a tener un impacto en ello. Recuerda esos sistemas de representación, la forma en que lo dices, la manera en que lo dices, la inclinación en la cual pues tú direcciones la tarea en concreto, va a generar un impacto. Escuchaba, por ejemplo, en estos días, en una de las otras reuniones que hemos estado ahí permanente, cuando se decía, ¿no?, que no solamente una de las estrategias que habían utilizado como cuerpo técnico, es decir, entre ellos, para poder de alguna forma potenciar al jugador en una multidireccionalidad. Es decir, que no solamente sea el técnico el que dirija, por ejemplo, hablo del ejemplo concreto que dieron, los espacios reducidos o las tareas situacionales en espacios reducidos en concreto, sino que la rotación, más allá de lo que habitualmente se hace en ciertos trabajos específicos, cuando tú haces rotación de jugadores, era rotación del cuerpo técnico para que el direccionamiento de todos tenga un valor también importante y pueda repercutir cada uno con su estilo, añadiendo a las orientaciones en generales que se quieren del trabajo. En todo caso, prácticamente tú inicias la orientación durante el entrenamiento, incluso hasta después de él puedes generar estrategias, repito. Si algo tiene este modelo, basándonos en los principios de su interacción y comunicación, es que te permite de manera creativa y amplia, conociendo, eso sí, quiero aclarar los procesos, evidentemente tienes toda una gama amplia de implicaciones para aplicarla. Por otro lado, en la siguiente pregunta, actividades en concreto, yo en lo particular lo que hacía dentro de lo que hoy llamamos trabajos socioafectivos, y bueno, tiene ya bastante repercusiones según el contexto, siempre involucraba, o dentro del diseño de mis tareas, involucraba ese aspecto cognitivo, emocional, porque en esencia buscaba trabajos que me permitieran, desde el punto de vista de estimular los aspectos de resolución rápida, no solamente motriz, sino cognitiva, y en esencia esa parte emocional involucrada en una acción y orientación en concreto. Entonces fíjate lo que estaba trabajando, lo emotivo, lo cognitivo, y con tareas incluso específicas que con la idea y modelo de juego que nosotros utilizamos en ese momento. Entonces tiene una correlación. La cuestión es la adaptabilidad. Reitero, quiero ser muy contundente en esto. Hay dos tendencias generales a nivel mundial sobre la aplicabilidad de PNL: las que utilizan la orientación hacia los métodos reproductivos, reproducción de técnicas, básicamente, muchas veces sin conocer el contexto sí, prácticamente descontextualizado, y otro que, conociendo los procesos, tú diseñas tus procesos, tus propios procesos, y prácticamente eres ingeniero de tus propias técnicas, porque eres
puedes ser capaz de diseñar tus propias técnicas para potenciar al jugador de muchas maneras. Algunos otros test específicos, te puedo decir que instrumentos, ya desde el punto de vista con alguna medición científica, y qué buena tu pregunta, porque sabemos hoy, por ejemplo, que existen instrumentos de medición o que tienen una aproximación dentro del diseño de las mismas para lo que es de percepción del esfuerzo, que ya lo sabemos, que nació desde los años 60, de las primeras orientaciones así en concreto, y ha ido evolucionando el wellness, en fin. Sabemos que hay una escala, y que esa escala de alguna manera te da una orientación, pero desde el punto de vista positivista, ¿ok? Y cuando hablamos en PNL de la estructura subjetiva, justamente el reto, yo diría, una de las críticas constructivas pues, que yo hacía de ese tipo de instrumentos, obviamente, y elementos importantísimos para nuestro trabajo, pero uno de los modelos que están implícitos dentro del desarrollo de PNL, que son altamente potentes y que se hacen a través de la conversación, por ejemplo, es el metamodelo lingüístico. Con el metamodelo lingüístico tú, a través de 3, 4 preguntas máximo, de acuerdo a la orientación, puedes tener una orientación muy precisa de esa percepción en el grado de esfuerzo del jugador. A través de esos elementos, repito, que se manejan en el metamodelo lingüístico como uno de los tantos modelos que se manejan dentro del modelo de la PNL, y que en consecuencia, para mí, en lo particular, no estoy diciendo que esto sea lo mejor, ni tampoco lo contrario, sino simplemente para mí me funcionó la aplicabilidad de ese metamodelo lingüístico en muchos contextos, porque la estructura hilvanada de ese modelo te permite llegar con mayor precisión a la estructura profunda en la cual el jugador maneja su lenguaje. Es decir, muchas veces, y vamos a reflexionar todos nosotros en función a lo que voy a mencionar, nosotros para expresarnos en distintos contextos, nosotros expresamos solamente una parte consciente de lo que nos interesa que nos escuchen. ¿Sí? Hablando desde el punto de vista comunicacional en este contexto de la PNL, es decir, esa es una estructura superficial del lenguaje, pero debajo de eso hay una estructura superficial que están inmersos los procesos inconscientes y toda una gama de factores y variables, pero que en consecuencia el manejar el metamodelo lingüístico te acerca, te aproxima mucho más eficiente hacia ese nivel superficial de una manera mucho más objetiva, a través de preguntas, como se maneja incluso, si bien es otro modelo, pero el coaching también tiene esa orientación a través de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, para responderte, una de las tantas alternativas que pueden existir en función a la aplicabilidad de la PNL. Bien, ¿algún profe más que desea hacer alguna pregunta, alguna consulta? Yo tengo una, Rudy. Fidel, yo quisiera que nos dijeras alguna literatura, ¿sí? Que sea muy básica, que sea muy sencillita, muy digerible, para comenzar a profundizar en todos estos conceptos que nos has facilitado hoy. Mira, quisiera más bien tomarte la palabra y me gustaría mucho compartir algún material bibliográfico como ustedes lo han hecho por los medios regulares de los grupos que ustedes han socializado. En particular, yo me inclino más por la tendencia del mismo co-creador de Richard Bandler. Creo que, y bueno, parte de mi formación fue directamente con él, y me oriento mucho a los procesos sobre el cual se basa también los contextos de la PNL. O sea, mi orientación está más inclinada a la fuente creadora de la PNL. Llamo a la reflexión, y es, bueno, es algo que no descubro el agua clara con esto, sino que sabemos que hoy en nuestro contexto del desarrollo humano en general abundan formación y contextos sobre el coaching y PNL, pero muchas veces distorsionados de su verdadera esencia. Entonces, yo lo que recomiendo es acercarse más a la fuente de estos modelos. Yo tuve la dicha en su momento, cuando se pudo hacerlo, de formarme con él directamente y tener, bueno,
lo más cercano a la fuente posible de este modelo. Tengo experiencias espectaculares en una de esas formaciones en Barcelona con uno de mis compañeros de formación en ese sentido, cuando Barlen fue nada más y nada menos que Pep Guardiola en su momento. Estoy hablando por ahí del año 2010 específicamente. Y bueno, la experiencia es inolvidable, pero concretamente yo recomendaría algunos libros puntuales del doctor Richard Bandler, que están en un lenguaje pues bastante digerible. Hay mucha literatura, pero que más que nombrarlas, prefiero compartirlas, ¿no? De manera que todos puedan tener acceso a ellas. Hay uno que se llama Tiempo para Cambiar, que me parece fascinante y es espectacular y lo puedo recomendar porque es aplicable para nuestro contexto fácilmente, ¿no? Otro que se llama Conversaciones, que te va llevando y tiene en su lectura toda una serie de estrategias hilvanadas y te reta desde el momento en que tú inicias la lectura a buscar códigos así al estilo de descifrar algunas cosas que ellos quieren de alguna forma instalar inconscientemente en tu mente, y al final pues es fascinante lo que tú descubres con ese tipo de lecturas, ¿no? De verdad que bueno, son las que principalmente puedo recomendar. Actualmente comparto, estoy escribiendo un libro sobre esto y la aplicabilidad en el fútbol, y bueno, en nombre de Dios estoy en ese proceso de crecer y de avanzar. Bien, bueno, agradecido Fidel por tu tiempo, por compartir un poco de estos conocimientos. Y bueno, sí, como indicas que puedes compartir algún material, sería importante que quizás lo puedas compartir en un drive con cierto material, que puedas pasar el link, el enlace en el grupo para que los diferentes o cada uno de los profes pueda tener algún acceso para que pueda consultar y profundizar también por ellos mismos. Bueno, disculpar al profe William, que ya lo colocó en el grupo. Buscar o que él también brindara esta parte de esta metodología, porque es fundamentada más que todo en el movimiento o parte del movimiento para luego poder ir avanzando o teniendo una regresión en este tipo de ejercicios que básicamente, como lo dije anteriormente, es parte de movimiento y que pueden ser de aplicabilidad en los diferentes espacios, porque no necesita o no requiere algún tipo de material muy avanzado, muy costoso, sino con nuestros propios patrones de movimiento, evaluar al jugador y partiendo de allí ya realizar esa progresión. Pero bueno, cuestiones que se nos escapan de nuestra mano. Igual disculpa al profe William Camargo, que dije en principio que también iba a plantear el método con que él trabaja. Y bueno, trataremos de la semana que viene poder gestionar las ponencias con el profe Luis Quintero, que va a explicar un poco el trabajo de neurociencia que él realiza en el Deportivo Táchira, y también gestionando alguna otra ponencia que, bueno, ya les informaremos a través del grupo. Espero que le haya ayudado, bueno, que cada uno reflexione y pueda sacar sus conclusiones y que pueda esto tener adaptabilidad en los diferentes espacios. Un gran saludo para todos y bueno, espero seguir poder viéndolos la próxima semana. Muchas gracias.